los datos que arroja la página del Vaticano sobre cómo han dado procedimiento a los abusos sexuales de parte de sacerdote. Han recibido 3.000 casos en los últimos 50 años, de ellos 60% por efebofilia, que es la condición en la cual los adultos experimentan atracción sexual hacia adolescentes que ya han pasado la etapa de la pubertad, 20% por relaciones heterosexuales, tenemos el gráfico si lo podemos ver por favor, y 10% por pedofilia. Ahora, respecto a cómo han sido fallados estos casos, dice que en el 60% de los casos los acusados fueron condenados a retiro y oración por estar en edad avanzada, lo que según aclara el Vaticano no implica que los haya absuelto, el 20% fueron llevados a un proceso penal o administrativo, el 10% fueron dimitidos del estado clerical porque las pruebas fueron lo que ellos llaman abrumadoras, y un 10% de los sacerdotes acusados pidieron dispensa del sacerdocio y fueron procesados civilmente por pornografía y pedofilia. Para pasar al siguiente tema, vamos a ver las declaraciones que me dio el asesor espiritual del protagonista de nuestro documental de mañana en México. Yo empecé preguntándole a él si no le gustaría, el asesor espiritual es un sacerdote, si no le gustaría que el Papa pidiera perdón. Él lo hizo, pero no de una manera tan abierta. La Iglesia Católica, como los grupos, necesitan tiempo para cambiar, necesitan crisis y alas necesitan sufrimiento. El problema es que cuando las estructuras no aceptan de mirar a sí mismas y no aceptan la realidad que no son fieles al Evangelio. En otros grupos religiosos los mismos problemas existen. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se enseñaba antes y lo que se enseña ahora, que vaya encaminado a evitar los abusos sexuales? La psicología enseñada estaba puro de libros, no psicología clínica realmente con casos de discusiones. Segundo, se tratan más directamente de los asuntos sexuales y de poder. ¿Cómo manejan el caso cuando conocen que hay un muchacho en formación que es homosexual? ¿Cómo lo manejan? Primero, sabe lo que dice la Iglesia en ese sentido. Si él no se puede ver el celibato, se va. Varios temas tocaba este sacerdote, asesor espiritual de una víctima de abuso sexual. Y quiero empezar con Rubén Aguilar preguntándote, Rubén, él hablaba de que las instituciones para cambiar necesitan tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede dar, vamos a decirlo así, se puede dar el lujo la Iglesia Católica en cambiar de manera que a la sociedad quede satisfecha con esos cambios? Bueno, yo pienso que la Iglesia va muy atrás, que son años y años de haber escondido estos problemas, que apenas los empieza a ventilar, que debería de acelerarse todo el proceso, e incluso en la intervención de Lombardi, el portavoz, jesuita portavoz del Vaticano, de que estos procesos deberían de ser ventilados también en los tribunales civiles y no solo en los tribunales eclesiales. No debería de haber fuero. Me parece que eso debería ser un avance muy, muy importante, que habría informar, abrir, como lo han hecho algunas iglesias, en el concreto en la iglesia alemana, que pusieron una página para que en la iglesia irlandesa, para que se informe de manera permanente y la gente se queje de manera permanente. Yo pienso que va la iglesia muy atrás respecto a eso, que la gente que le exige más, pero también quisiera, aprovechando el tiempo, la intervención que hacía el padre Álvarez desde Buenos Aires. Es cierto que de los 400,000 sacerdotes que hoy tiene la Iglesia Católica, probablemente están implicados no más de 4,000 sacerdotes en los últimos 50 años. Es escandaloso, no debería de existir, pero también es cierto que habría que ubicar en contexto el problema, porque eso ayudaría a entender. Son sacerdotes en lo particular, gente enferma a la cual la Iglesia no debería de proteger de ninguna manera, y debería de llevar no solo a los tribunales internos de la Iglesia, sino también a los tribunales civiles, sí. Y eso sería un elemento de credibilidad muy importante, Rubén, respecto a los fieles. Como el tiempo es tan limitado, quiero darle ahorita la palabra al obispo Vera, porque nos decía el padre asesor espiritual que oíamos ahora
que se establecen unos mecanismos para detectar a los sacerdotes que tienen problemas de homosexualidad y dicen, bueno, siempre y cuando sean célibes no importa, pero el hecho es que hay que reforzar la manera como en los seminarios se enseña a los sacerdotes a que deben ser célibes. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Yo considero, y lo digo en ese prólogo que escribí para el libro de San Juana, que ha fallado nuestra formación humana. Y yo aquí sí quiero distinguir del problema de la pederastia y no ponerlo exactamente ligado al tema de la homosexualidad, porque es otro problema. Una persona homosexual puede ser perfectamente llevar una vida ética recta y no necesariamente que una persona que cae en la pederastia tiene que ser homosexual. Es una persona degradada que enferma, que busca una satisfacción en un terreno que le importa muy poco cómo lo logre. Yo creo que aquí el tema de la formación de nuestra madurez, que no solamente es nuestra madurez humana, también yo cito el tema de nuestra espiritualidad desencarnada, de una espiritualidad en la que nosotros nada más nos cuidábamos del espíritu y dejábamos las condiciones históricas en las que el hombre vive y nosotros nos dedicamos únicamente a atender el espíritu y hemos hecho en un momento dado, digo yo en ese prólogo, trabajos pastorales totalmente insatisfactorios, trabajos pastorales insulsos, sin efectos, muy irresponsables. Claro, si el sacerdote en un momento dado, precisamente por esa carencia de formación espiritual, solamente dedica su tiempo a un espectro sumamente reducido de su vida, le queda tiempo libre y le queda tiempo para dedicarse a tontería y media. Entonces, yo considero que no solamente tenemos que cuidar... Eso tiene, obispo, perdóneme, le interrumpo porque el tiempo va volando, eso tiene, obispo, unas diferencias en América Latina respecto a Estados Unidos y a Europa.